tardes y gracias a todos y todas por venir. Ya sabéis de lo que se trata es de un documental que nos han traído los compañeros de Mundubat. Es un documental centrado en el tema del Sáhara Occidental y de la problemática económica anexa a la ocupación. Es la tercera actividad que hemos hecho con este tema y en principio, de momento, creemos que va a ser la última. Queremos recordar también, de todas maneras, que la tienda Balucanán de Comercio Justo va a recoger alimentos para el pueblo saharaui. La tienda Balucanán, ya sabéis que está en el mercado de Tudela, hasta con que vayáis y ahí os informarán pues, bueno, el tipo de alimentos que están recogiendo, las fechas y tal. Sin más, os dejo con los compañeros de Mundubat, que os van a explicar, van a hacer una pequeña introducción, después veremos el documental y después del documental pasaremos a un debate que os van a plantear para afinar cualquier duda que podáis tener. Bueno, comentaros muy brevemente, algunas y algunos de nosotros ya nos hemos conocido en distintas actividades y proyectos y tal, pero muy brevemente explicaros un poco cómo funciona Mundubat, ¿no? Mundubat es una organización ¿Se me escucha bajito? Sí. Mundubat es una organización no gubernamental que nace y se desarrolla en principio tanto en Navarra como en la comunidad autónoma vasca, ¿no? O sea, en principio es una organización pues, muy cercana a este espacio de trabajo y lo que hace es establecer un puente pues, con muchas zonas de territorios del sur global, muchas veces con procesos o bien de resolución de conflictos o que está de salida de algún conflicto que se encuentra muchas veces en situaciones pues, de territorios ocupados, como es el caso de Palestina o Sáhara, o bueno, pues conocemos por ejemplo el caso de Colombia, ¿no? Pues, en el que se está todo el proceso de paz en el que se está en curso, toda la cuestión de los falsos positivos, y se trata de trabajamos en el terreno con movimientos populares que tienen muchísima experiencia con perspectiva muchas veces desde el punto de vista de emancipación de las mujeres, en el mundo también del campesinado y también todo lo que es el asunto de las defensoras y defensores de derechos humanos. Las áreas de trabajo más habituales de Mundubat son estas de las que estábamos hablando, ¿no? Pues tanto género como derechos humanos y soberanía alimentaria, ¿no? Todo lo que es la cuestión de trabajo con el mundo campesino, en clave de soberanía alimentaria. Y algunos de los procesos más magos que hemos trabajado estos años en Navarra han sido precisamente alrededor del espacio de la soberanía alimentaria. Se trabajó todo un proyecto en las 5 merindades de Navarra y tenía una expresión final en el Parlamento de Navarra en un formato de parlamento abierto donde en principio estaban tanto personas del mundo campesino como personas tomadoras de decisión y con un enfoque de género muy pronunciado. Y bueno, sin más, la verdad es que es una gozada, la verdad es que venimos muy contentos de poder volver otra vez a hacer una actividad en Tudela, de la mano de alianzas con las que trabajamos hace tiempo, cuestiones internacionalistas, con todo este lío de la pandemia, pues con mucha ilusión de que se hayáis animado a abrir un espacio dentro de todos estos proyectos que estáis haciendo tan importantes para visibilizar la situación del Sáhara y hacer solidaridad activa, solidaridad real, ¿no? Y bueno, yo pienso que lo importante ahora es centrarnos en el documental. Fernando nos explica mejor el foco Sáhara y el documental. Buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer a Ateneo por invitarnos a presentar el documental. Me voy a quitar la mascarilla, que está así, como está
estáis, creo que se me oirá mejor. Comentaros dos cosas. La primera, básica y muy fácil, lo que ha comentado Hasi. Mundubal trabaja en tres ejes, como lo ha dicho: género, soberanía alimentaria y derechos humanos. Dentro de derechos humanos, una de las patas que tenemos es las empresas y su vinculación con lo que sería la violación de los derechos humanos. Este documental nace ahora, la idea de este documental nace ahora hace más o menos 2 años, cuando, desarrollando la idea de empresa, derechos humanos, decidimos hacer un trabajo sobre el expolio que está sufriendo el Sáhara de la mano de empresas europeas y, lógicamente, también, más concretamente, de empresas españolas, que van a aparecer unas cuantas. A partir de aquí, metemos una serie de proyectos y esos proyectos los aprueban para poder desarrollar este documental. Este documental, que en un principio lo teníamos previsto rodar a lo largo del año pasado, eso se hizo. El planteamiento era rodar en el Estado español, rodar en Europa y rodar, lógicamente, también en territorios ocupados. Con el tema de la pandemia, lógicamente, se rodó a cachos en el Estado español. En Europa, cuando digo en Europa estoy pensando en Bruselas, no lo pudimos rodar, lo tuvo que rodar un compañero que estaba en Bruselas y mandaron las imágenes, y a territorios ocupados tampoco pudimos entrar, lógicamente, porque no se podía viajar. A partir de aquí, entonces, las imágenes que vais a ver de territorios ocupados están grabados por organizaciones saharauis, allí mismo, y que poniendo en riesgo muchas veces, iba a decir la vida, sí, la vida, pero sobre todo su seguridad personal, no sé si tanto la vida en aquel entonces. A partir de ahí, la última versión de este documental se entrega a principios de noviembre y desde Mundubal teníamos la idea de anunciar que se iba a estrenar el 14 de noviembre. El 14 de noviembre porque es el aniversario de los Acuerdos de Madrid por los cuales el Estado español de facto cede la soberanía a Marruecos y Mauritania. El 13 de noviembre, todos sabéis lo que pasa, en el Gargarat, Marruecos bombardea Marruecos ataca a la población civil saharaui, desarmada, delante de una protesta pacífica, y el Frente Polisario, lógicamente, responde a esa agresión. Claro, en ese momento sale justo el documental. No es una cosa que estaba buscada, no es una cosa que da la casualidad. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Pues tenemos un documental que explica perfectamente por qué el rebrote de la continuidad de la guerra. No que explica la guerra, lógicamente, que al principio lo explica, en los primeros 15 minutos explica lo que es el conflicto y luego explica todo lo que es el expolio. Pero la segunda parte, los últimos 25 minutos, es el porqué, y luego lo hablaremos y luego debatiremos sobre ello, de el ataque de Marruecos al Gargarat y la respuesta del Frente Polisario. Entonces, luego vamos a hablar más tranquilamente. Los directores, el director y la directora de este documental es Sebastián Ruiz, que es profesor de Ciencias Políticas y a la vez es un articulista en el país, y Laura Daudén, que es una mujer brasileña que ha trabajado muchísimo en el tema del Sáhara, incluso siendo asesora en Bruselas en este tema, y entonces veréis que está, creo yo, bastante bien estructurado, y a partir de aquí podemos ir viendo todo lo que es el documental. Luego, si queréis, me preguntáis más del documental, pero me parece más interesante lo que cuenta en el propio documental, que creo que está bastante bien. Sin más, lo vamos a bajar, lo vamos a dar para que lo podáis ver, apagamos las luces y nos vemos dentro de 40 minutos. Bueno, ya habéis visto un poco el documental, no sé qué os habrá parecido o qué tal ha estado. Yo, antes de empezar un pequeño debate, sí me gustaría recordar tan solo 3 cosas. La primera, ¿quién es la potencia administradora actualmente en el territorio saharaui? Y es lo que dice la ONU. La ONU dice que el Estado español sigue siendo la potencia administradora. La única manera de dejar de ser la potencia administradora por parte del Estado español sería
bajo dos posibilidades. La primera, realizar un referéndum en el cual España lo realizase. La segunda, ceder esa potencia administradora a la ONU para que realizase ese referéndum. Sería la única manera. La primera es bastante obvio que no se va a hacer, y la segunda pues es por lo que hay que seguir peleando el famoso Plan Baker de los años 90, finales de los 90 al final, el Plan Baker no. Esa sería una de las cuestiones que hay que recordar siempre, porque de aquellos acuerdos de Madrid de 1975 llegan de aquellos lodos, de aquellos polvos, estos lobos. Por medio una guerra, por medio la vuelta a la guerra, por medio muertos, exilio, represión, de unos malos acuerdos que se tomaron en aquel entonces. La segunda, me parece importante también decir, es algo que se ha visto aquí, y es el planteamiento del derecho internacional. El derecho internacional, una de las cuestiones que comenta es que un territorio que está ocupado no se le puede, está prohibido expoliar los recursos, no se puede comercializar con sus recursos. Por lo tanto, todas las empresas que aquí aparecen, que están comercializando con esos recursos, están incurriendo, como bien dice Soloeta, en un delito internacional, de derecho internacional. Entonces, una de las cuestiones que se está planteando ya, desde ya, es, por parte de juristas saharauis, meter en juicios a esas empresas. De hecho, hace apenas año y pico, casi dos, hubo un barco que paró en Canarias y que le cayó una multa por comercializar con arena saharaui. La multa es muy escasa, era muy escasa, pero lo importante no era el monto de la multa. Lo importante es que se reconocía que se estaba cometiendo un delito. Me parece importante decirlo también porque también aparece en el vídeo. En noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia Europeo reconocía en una sentencia que no se podía comercializar con Marruecos con los productos saharauis. Habéis visto todo lo que hay aquí. Y la tercera va un poco en virtud de la esperanza. Aquí hay una serie de defensoras y defensores de derechos humanos. Un pequeño matiz nada más. ¿Os habéis dado cuenta de qué género son las personas que aparecen ahí? Menos una persona, que es Rafik Khan, que está actualmente en Oviedo, refugiado, todo lo demás son mujeres. O sea, la lucha en territorios ocupados por la defensa de los derechos humanos y del pueblo saharaui está basado en una aplastante mayoría de las mujeres. Si bien es cierto que a los hombres les desaparecen, también a las mujeres, pero a los hombres les desaparecen, torturan, asesinan, lo que quieran. Pero la gran mayoría de los movimientos por derechos humanos están basados en las mujeres. Es importante decir esto, estos tres, para empezar un debate a partir de aquí. Porque si en algún momento dado alguien podría decir, es que este documental adolece de la visión femenina, ¿no? Es que la visión femenina es toda, porque la lucha de las mujeres en pro de los derechos humanos es una lucha femenina, como habéis podido ver. Me parece muy importante recordar esto. Yo muchas veces cuando vengo a dar conferencias con el tema del Sáhara, siempre suelo decir que no vengo a convencer a nadie, que simplemente vengo a recordar cosas. Porque el convencimiento ya está, o sea, está en la ONU, no es una cuestión que yo tenga que convencer a nadie. La ONU te está dando los argumentos para que el Sáhara tenga el derecho a la autodeterminación. A partir de aquí, a mí sí me gustaría entrar en un debate, a ver qué os ha parecido, qué os ha sorprendido o qué habéis visto que no os esperaba. En lo último, lo del referéndum de Estados Unidos, fue el famoso Plan Baker, que no fue Estados Unidos, sino fue la ONU, y era la posibilidad de salir de esto. O sea, es un plan que se estructura entre los 90 y principios del 2000 más o menos, y el planteamiento es un planteamiento, sobre todo el Plan Baker 2, de un primer referéndum en el cual votan el censo español del 74 más los descendientes de ese censo español del 74, 5 años de un cierto gobierno autónomo, y a los 5 años se realizaría un segundo referéndum en el cual votarían todos los que pudiesen acreditar que han estado viviendo en el Sáhara Occidental antes de 1999.
Eso implicaría mucha gente marroquí también, que hay allí como pueblo. Esto era el famoso plan Víquer II. Ese plan Víquer II, que al principio al Frente Polisario no le gusta mucho, sí que es cierto que al final Argelia y el Frente Polisario lo aceptan como una salida, y es entonces cuando Marruecos dice que no. A pesar de que más o menos en la actualidad 2/3 partes de las personas que viven en el Sáhara Occidental o en el territorio ocupado del Sáhara Occidental son marroquíes o descendientes de marroquíes. No son ya saharaui, 2/3 partes. Y a mí todo, el gobierno marroquí decide no aceptar esa parte. Ese es el que yo entiendo, el que dices tú, referéndum de Estados Unidos, porque lo que ha habido ahora, los últimos movimientos, es un planteamiento por parte de Trump en el cual dice, si Marruecos, digamos que reconoce al Estado de Israel, automáticamente Estados Unidos y Israel reconocen que los territorios ocupados por parte de Marruecos son marroquíes. Eso es lo último que ha habido en este aspecto. Con Estados Unidos ahí, con Trump no ha ido mucho, desde luego. Si bien es cierto, que esta es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que a pesar de que lleva Marruecos más de 40 años con los territorios ocupados, no hay ningún país que haya reconocido, salvo esta excepción que acabo de hacer, que haya reconocido que Marruecos, o sea, que los territorios ocupados del Sáhara pertenecen a Marruecos. Ningún país lo ha reconocido. Entonces, ese es un punto que cuando hablabas un poco de que el Sáhara está olvidado, es cierto a medias, que luego iré a ello. Con el tema del Parlamento Europeo que tú comentabas y la justicia europea, sí. Eso se llama doble moral. Nada más. No es nada que no sepamos aquí, pues en Europa también. Efectivamente, las leyes te están diciendo unas cosas y el Parlamento te dice otras. Nada más. Y entre que te las dice y no te las dice, entre que corrige y no corrige, porque el Frente Polisario metió, es una de las cosas que parecían luego al final con letras, metió a juicio esa resolución del Parlamento Europeo, está todavía en espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie, perdón, de que la justicia europea se pronuncie sobre la resolución del Parlamento Europeo. Que es posible que la justicia lo tumbe o no, pero para entonces habrá pasado una serie de años. Y para entonces esas cuestiones comerciales estarán ya en marcha y estarán ya. El tema de pueblos árabes y la extracción. A ver, los pueblos árabes son como los pueblos cristianos, los pueblos maometanos, los pueblos, o sea, hay de todo como en botica. Hay algunos que se llevan bien, otros mal y otros regular. O sea, no hay más. El tema de una etnia no te dice más que perteneces a una etnia, nada más. El tema de una religión, lo mismo. Irán y Irak, a pesar de que la religión no es que fuera la misma, pero sí ambas eran musulmanas, estuvieron atontadas durante muchos años. Si bien es cierto que los unos son persas y los otros son árabes, es cierto. Pero históricamente ha habido muchas guerras en ese plano. Tiene que ver mucho la cultura, tiene que ver muchas cuestiones. O sea, el tema del conflicto entre Marruecos y el Sáhara, vamos a decir, viene sobre todo de una mala descolonización. Sobre todo una mala descolonización. ¿Por qué? Porque Marruecos sigue pensando en un proyecto expansionista. Pero en ese proyecto expansionista está el Sáhara, pero si se deja entrever está también Mauritania. O sea, lo que pasa es que de momento bastante tiene con el Sáhara. O sea, es una cuestión que es bastante clara. El tema de la extracción, sí, pero eso lo está haciendo Marruecos. Ojo, que yo ahí no me voy a meter en lo que tenga que hacer el Sáhara, cuando el Sáhara sea libre, con lo que haga. Me gustará más, me gustará menos, o medio inversionista. Pero creo que tiene derecho a decidir cuál es su futuro. Y en su futuro también cuáles son sus recursos naturales y cómo explotarlos. Desde luego, quien no tiene derecho es Marruecos. Entonces, y la utilización de la economía verde para eso, pues es bestial. Es bestial. O sea, el 99% de la electricidad que utiliza la mina de fosfatos es con molinos eólicos, que los ha puesto Siemens en la mesa. O sea, es una cuestión que es brutal. Y en cuanto a lo que es un pueblo olvidado, sí, yo plantearía que sí, que es un pueblo olvidado.
pero como me gusta verlo también en el doble sentido, también un poco positivo, si bien es cierto que los gobiernos en una parte de la población, pues más o menos ha estado olvidado el pueblo saharaui, no es menos cierto que en el Estado español, de manera internacionalista y de manera de la solidaridad, el pueblo que más ayuda siempre ha recibido, el que más está en el pensamiento, es el Sáhara. Quizás sea por la cuestión cultural, quizás sea porque los que ya tenemos unas canas lo hemos aprendido que el Sáhara era la 53 provincia del Estado español y efectivamente se les traicionó. Yo no voy a decir que yo les traicioné. Yo era muy niño y yo les traicioné. En todo caso, un personaje que anda por Emiratos Árabes sí que fue el que les dejó de aquellas maneras. Entonces, el rey, los gobiernos, los distintos gobiernos. Yo eso lo tengo claro. Pero lo que sí que ahora no podemos olvidar es que la solidaridad con el Sáhara es fundamental. Y cuando digo la solidaridad con el Sáhara es fundamental la recogida de alimentos, es fundamental conferencias, documentales o lo que sea, para demostrar una cuestión que parece que con el tiempo se nos había diluido un poquito, y es la cuestión política del Sáhara. Que la cuestión de los alimentos, la cuestión de niños en vacaciones en paz y tal, son aledaños a una cuestión que se tiene que resolver políticamente. Por eso me parece tan importante volver a retomar viejos lemas de Polisario de CNA. Estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de una guerra de nuevo, como en los años 80. Estamos hablando de eso, y sobre esa guerra hay un tupido velo que hace unos días que nadie sabe nada de ella, y sin embargo están bombardeando todos los días. Entonces es importante que eso también la gente se dé cuenta de ese tipo de historias. Por eso cuando dices, ¿es un pueblo olvidado? Sí, por parte de mucha gente, y me gustaría que estaríamos olvidados. De hecho, están en guerra y no sale nada. Pero también es cierto que hay mucha gente estructurada, y mucha gente en red, en muchos países que siguen manteniendo la bandera del Frente Polisario. Y eso es muy importante. Yo creo que, como diría un amigo mío, ni calvo ni con dos piernas. Ese pescado llega a Mercainía, las merluzas vienen en avión, ¿no? Y entonces se tiene que solicitar cuestiones prácticas. Por ejemplo, la última ley, que en eso participamos en un proceso y nos dimos con un escollo, pero hay que abundar. La última ley de contratación pública es de abril del año 19, muy recentísimo. Incorporaba unos epígrafes muy interesantes en los que pudimos tomar parte y avanzar. La teoría de avance, como era la disposición adicional 17, en la que haya más alimento ecológico, local, de temporada, que no sea kilométrico y tal, y privilegiar más al pequeño campesino. Ahí conseguimos meter una cuña, otra cosa vamos a hacer el seguimiento para que eso funcione, ¿no? Y para que eso sea realmente refleja en las economías locales y en el campesinado más cercano. Bueno, eso es lo que quería decir. No sé, yo, algunas cuestiones que he escuchado. La primera es la de Unión Europea. Unión Europea, concretamente el Parlamento Europeo, para ser exactos, no reconoce, en ningún postulado reconoce que los territorios ocupados pertenezcan a Marruecos, en ninguno. Otra cosa es que comercialicen con Marruecos, que es lo que están haciendo, y miran para otro lado de dónde vienen esos productos, que es lo que nosotros tenemos que hacer, girarles la cara para que vean que vienen los productos. No saben, pero lo que utiliza el chico. Pero de una u otra manera hay que agarrarnos a donde somos fuertes. Y donde somos fuertes es que la Unión Europea a día de hoy no ha tenido los arrestos para reconocer que los territorios ocupados pertenecen a Marruecos. Eso creo que es importante que se quede ahí y que lo traemos a todos. Porque ahí es donde les podemos dar, y porque ahí es donde el Frente Polisario les está dando, llevando todos estos acuerdos comerciales a la justicia europea. Que más tarde o más temprano, y mientras no se reconozca esta primera parte, pues le va a dar la razón al Frente Polisario. ¿Para qué te sirve la razón? Pues buena parte para seguir en la lucha. O sea, nada más y nada menos. Que creo que es importante. Eso por un lado. Por el otro
es importante otra de las cuestiones que se hablaban aquí. Y cuando se decía, no, es que entonces el pescado pasa por no sé dónde y tal, claro, es que nosotros estáis todos con mascarilla, y todos, porque estamos viviendo una pandemia. Fijaros lo importante que es la trazabilidad de los alimentos, como para que ningún gobierno mire por otro lado y dejarse engañar de que no, es que esto viene de Canarias, cuando realmente viene de nosotros. O sea, es otro de los argumentos que tenemos, es decir, la trazabilidad de los alimentos. Si no lo quieres ver porque hay una ocupación, míralo desde el punto de vista sanitario, pero por narices lo vas a tener que ver. Y no puede ser que un Estado te diga que mires para otro lado en ese tema. ¿Vale? Que cuando comemos pulpo gallego, realmente estamos comiendo en un 90 y muchos por ciento de los casos pulpo del Sahara. Es así. Otra cosa es que pase por Galicia, pero como mucho pasa por Galicia. En cuanto al tema de España, por qué no se avanza, cuál es el motivo por cual España no avanza en esos espacios. Se habla de la inmigración. Mira, yo normalmente en estos casos, cuando hay una razón, pues mira, yo creo que no hay una razón, creo que hay varias. Creo que hay varias. Y todas ellas al final acaban haciendo una trenza. Y en esa trenza es donde hay que ser capaz de desenredar. Porque si pensamos que solo hay un motivo, y cuando desenredas ese motivo, la cuestión sigue igual, te puede llegar la desesperanza. Yo creo que hay varias. Voy a poner algunos encima de la mesa. La primera, y ya que se ha dicho, no porque sea la más importante, pero también la inmigración. El Estado marroquí sabe perfectamente que es punto de paso, no el único. Acordaros que por Libia, por Argelia pasan también, pero por el Estado marroquí también. Entonces sabe perfectamente que si España se pone un poco tontorrona en algunos aspectos, abre el grifo y que pasen inmigrantes. Y tienen un problema. ¿Vale? Uno. Otro. Luego, el tema del terrorismo islamista. Es otro de los temas. ¿Importante? Bueno, también se dan muchos de los terroristas islamistas que han pasado, que han cometido atentados, han venido a Marruecos. Es importante verlo. El tema de las drogas, también. Y Marruecos, quiere decir que Marruecos abre o cierra el grifo. No tiene tampoco mucha... Cuando te llevas bien te cierra el grifo, cuando te llevas mal te lo abre. No tiene más. El tema del tablero internacional también es importante. No nos olvidemos que España es un actor importante del tablero internacional, pero es uno, no es el único. Está Francia, está Estados Unidos, está China, y en África más. Fijaros que es muy curioso y qué bien juega las cartas Marruecos, porque esto también es importante de ver. En el resto de África, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y China, sobre todo, no solo, pero sobre todo, están jugando una partida de ajedrez por tener influencia en lo que es África. Curiosamente, Marruecos ha conseguido que nadie se pegue con este tema. O sea, Marruecos ha sido capaz de ir soltando los productos a diversos países para que todos estén lo suficientemente descontentos y lo suficientemente contentos para no liarse a tontas, porque hubiese sido muy fácil que una de estas cuatro potencias se hubiese puesto del lado, en contra de Marruecos, del lado del pueblo saharaui. Sin embargo, Marruecos ha sabido jugar sus cartas en ese espacio. Y ha puesto cuatro motivos. El tema de España, más concretamente, ¿por qué no se avanza? Pues no se avanza porque, como ahí hemos visto también, hay todos los problemas. 16 empresas del IBEX 35, no 16 empresas españolas, de las 35 empresas fundamentales que hay en el Estado español, 16 están comercializando con Marruecos. Lo cual quiere decir que económicamente es un punto muy, muy importante para el Estado español. Otro de los datos, el 45% del comercio del Estado español con África se hace con Marruecos. Marruecos es un punto muy importante como para llevarse mal. Es por eso que muchas veces los partidos políticos, hasta ahora los que han gobernado
PSOE y PP, pues deciden que, ostras, que el caramelo es muy goloso como para tirar. En el tema del príncipe y el cambio, pues de opinión en los años 70, pues mira, hay gente que te dice que es por motivos económicos, que este hombre vino con una mano delante y otra detrás y que Marruecos resultó mucha plata, seguramente es verdad. Pero también hay gente que te dice que tener al vecino de abajo que te reconozca cuando no tenía tan claro que le fueran a reconocer en los años 70, pues hombre, tampoco está mal. Tampoco está mal. Que muchas veces estamos pensando solo en la plata cuando realmente hay otras cuestiones también, ¿no? Cuestiones políticas en este caso. Que el príncipe de España, posteriormente rey de España, Juan Carlos I, emérito hoy en día, pues que hay otra monarquía, en este caso la que le reconocía como rey y como heredero, pues tampoco era solo el tema este. Y en el tema de los pocos y los muchos, que a mí es una de las cuestiones que siempre me lleva, me salen sarpullidos cuando digo, es que somos muy pocos, es que somos grupos pequeños, es que... Pues yo no tengo tan claro que seamos ni tan pocos, ni los grupos seamos tan pequeños. De hecho, cuando molestamos tanto, pues a lo mejor no somos tan pequeños o no somos tan pocos. Y sobre todo porque el tiempo que va pasando, a veces que corre en nuestra contra y a veces a nuestro favor. Yo no sé si sabéis muy bien, espero que sí, el tema del Gargarat, qué es lo que pasó. ¿Por qué se lió de nuevo? Pues se lía simplemente porque un grupo de activistas saharauis que están hasta las narices, que por delante de sus morros les pasen todos los camiones con productos saharauis para comercializar con Mauritania, y esos productos, la plata se la llevaba a Marruecos, deciden cerrar la carretera y empiezan a cerrarla en octubre y crean tal atasco no solo de camiones sino en la economía marroquí, pero que es un grupo que si miras en internet en algunos casos no pasan de los 200, no estás hablando de más, hasta que el día 13 de noviembre el ejército marroquí decide disolver la manifestación a base de tiros, metiéndose en un espacio desmilitarizado, según los acuerdos de paz que mantenían, los acuerdos más que de paz, de alto el fuego, por así decirlo. Lógicamente, porque un ejército rompiendo los acuerdos de alto el fuego se mete con tu población, pues el Frente Polisario lógicamente responde. El grupo no era muy amplio, y fijaros qué capacidad tuvieron de respuesta a decir, señores, esto no se toca. Esto no se toca. ¿Cómo vamos a solucionar este tema? Ojalá tuviésemos la respuesta, porque si entre las 30 y tantas personas que estamos aquí tuviésemos la respuesta, seríamos criminales, por no haberla puesto ya encima de la mesa. Gente mucho más sabia que yo, pero muchísimo más sabia que yo, no ha sido capaz. El plan Baker dio una posibilidad que Marruecos no la quiso aceptar. Si es bien cierto que no somos tan pocos, tampoco somos tantos y tantas como para imponer la solución, que es lo que me gustaría. O sea, tengo la razón y la impongo encima de la mesa porque es que tengo la razón. O sea, ya sé que esto a la hora de negociar queda muy mal, pero es que cuando tengo la razón la tengo, punto y final. Y no se negocia nada. Que es así. Es que el pueblo saharaui tiene el derecho a una autodeterminación y sobre esto no se negocia. Se puede negociar el cómo se hace, pero el qué, no. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues nos toca seguir peleando, nos toca seguir reivindicando que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación y nos toca seguir diciendo que el Frente Polisario es su legítimo representante allá, cuando lo dice la ONU, no lo digo tampoco. Y me toca seguir reivindicando que los refugiados saharauis y Tinduf son refugiados y no terroristas como dice Marruecos. Pues eso es lo que nos toca aquí. Y nos toca seguir diciendo que algo está pasando en el Sahara y que por qué no salen las noticias. A ver, Marruecos no controla toda la inmigración africana. O sea, he dicho que hay varias vías, pero la vía que llega a Canarias, la vía que llega, bueno, salvo una parte que viene a Senegal, podría salir o del Sáhara ocupado o del mismo Marruecos. Y la vía que trata de entrar a Ceuta y Melilla saltando la valla, viene de Marruecos. O sea, si Marruecos pone policía delante de la valla,
sea, entendamos, tú tienes policía detrás de la valla, si Marruecos pone policía delante, todavía tiene otro problema mayor para saltar la valla. O sea, Marruecos juega con eso. Juega con eso. ¿Podrías brevemente comentar vías de apoyo a las mujeres que están en resistencia en los territorios ocupados o colectivos de apoyo a presos y represaliados en los territorios ocupados? Sí, bueno, hay varias organizaciones. Bueno, a ver, bien. Hay organizaciones saharauis que muchos y muchas conocemos, como Safapredesa, que es la Asociación de Familiares de Presos Políticos, que están aquí, que están en el Estado español, que hay una delegación en Bilbao, por ejemplo, no sé si hay en Navarra, no lo sé, pero en Bilbao sí que están, y por lo tanto, automáticamente, eso en buena parte total es en el Sáhara ocupado. O sea, y es gente que está comiéndose muchos años de cárcel por manifestaciones no violentas en el Sáhara ocupado. En cuanto a apoyo a las mujeres, ahora hay una nueva organización, y perdonadme que no sepa el nombre porque no lo recuerdo, pero cuya presidenta es Aminatu Haidar, no sé si la conocéis, y que está por la lucha para la independencia propiamente de los territorios ocupados y del pueblo saharaui. No es exclusiva de mujeres, pero sí es cierto que la gran mayoría son de mujeres. La Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que esta sobre todo está en los campamentos de refugiados, también en los territorios ocupados, pero sobre todo en los campamentos. Y luego está una organización con la cual nosotros trabajamos, un Dual, que es la Asociación de Víctimas, es la ASVDH, el nombre es un poco complicado, Asociación de Víctimas de Derechos Humanos infringidas por Marruecos, algo así. Un nombre bastante largo, en el cual Brahim Daham, el que aparece en el documental, que está en Oviedo, este hombre fue el primer presidente de esa asociación. Esta asociación es la única asociación legalizada saharaui por los derechos humanos. Es la única que está en territorios ocupados. Entonces, es un poco porque nosotros normalmente trabajamos. Les han violentado la sede, ni se sabe las veces, les han detenido, les han apaleado, les han hecho de todo a esta buena gente. Entonces, nosotros desde Mundubat, en este caso, lo que hacemos es trabajar con pequeños proyectos con ellos, pequeños, y digo pequeños porque no pueden ser grandes, porque no tienen una capacidad de gestionar grandes proyectos y porque el Estado marroquí directamente no les deja. Y ahora, después del 13 de noviembre, todavía están peor, porque el que está en el frente está pegando tiros y mira, yo pego tiros y a mí me pegan tiros, pero el que está en la retaguardia haciendo una lucha no violenta, defendiendo los derechos humanos, es muy complicado. Muy complicado. He comentado antes que aquí hay imágenes de organizaciones saharauis en los territorios ocupados que se han jugado su bienestar personal y en algunos casos la vida. De hecho, Kit Media es una organización de periodistas, de jóvenes periodistas saharauis en los territorios ocupados, que buena parte de las imágenes son suyas. Las entrevistas no, las entrevistas son de otra organización, pero las imágenes de fábricas, de fosfato y tal, de Gamesa allí, son de ellos. Estos, en el momento que empezó el conflicto de nuevo, el 13 de noviembre, les llegó una notificación de que estaban en arresto domiciliario. Claro, con COVID en arresto domiciliario, pues claro, es muy complicado hacer su trabajo. Aún y todo lo están haciendo. ¿Cómo? No tengo ni idea y no me importa. O sea, sé que lo están consiguiendo y están consiguiendo saltarse ese arresto para sacar algunas imágenes. Poco por ahí. O sea, yo creo que es importante el darse cuenta de que el frente es una cosa que se está... mira, hay datos que son un poco espectaculares. Hay un muro de 2.200 kilómetros que puede ser lo que separa los territorios ocupados de los territorios liberados. Ese muro, en buena parte, va a ser el frente de guerra, es lo que plantea. Entonces, el frente polisario
va a decidir dónde ataca, cómo ataca y a quién ataca. Y va a ser también el de defensa. Para que os hagáis una idea, os habéis puesto a pensar lo que son 2.200 kilómetros. Si empiezas a andar en Cádiz, acabas en Luxemburgo. Eso es el frente de guerra actualmente. Entonces, de esa guerra estamos hablando, de esa situación estamos hablando. Entonces, es muy importante las imágenes, es muy importante el periodismo de verdad, es muy importante que salga ese periodismo, porque si no sale ese periodismo, el olvido va a ser más fácil. Y aquí no ha pasado nada, y sí está pasando. Hay una guerra, como bien se decía, con una gente que en un momento dado el Estado español es la potencia administradora de ese territorio. Importante que esto no se nos olvide. Y va a decir, ¿qué podemos hacer? Pues que a la hora de elegir el voto, seguramente por aquí no hace falta, pero es bueno que la gente lo piense, a la hora de elegir el voto, que el respeto a los derechos humanos a nivel internacional también cuente. También, porque si cuentas y otro tipo de cosas, pues van a ser la misma gente. Entonces creo que es importante, el pueblo saharaui lo puede entender, además lo dicen ahí, entonces, la gente que elige, ¿por qué elige estos gobernantes? Y yo sé que la gente que elige está conmigo, pero luego los gobernantes no. ¿Dónde se rompe la cadena? Pues igual aquí, que la importancia que le damos a las cuestiones internacionales es muy pequeña. En las letras pequeñas lo que vienen a decir, en buena parte simplemente es cierto, que por tamaño, cuando hay mucha distancia, pues no acaban de verse. Simplemente es, todas las empresas se les ha pedido, a todas las empresas se les ha pedido que una entrevista para hablar de eso. Ninguna ha aceptado, a todas las empresas y todas las personas que aparecen en el consejo. Tan solo las empresas, cuando les dijimos que iban a salir, porque se les manda, se les dice, mira, queremos hacer un documental sobre esto, queréis salir. Muchas decían que no y muchas ni siquiera nos pedían. Posteriormente se les mandó la parte del documental en la que salía y dice, va a salir esto sobre nuestra empresa. Y hubo dos que decidieron responder vía mail. Una diciendo que no era cierto y que todas la arena y tal que traían eran de proveedores canarios, pero no decían quiénes eran sus proveedores canarios. Y otra decían que lo que se estaba comercializando tenía el visto bueno de las autoridades internacionales. Cosa que no es cierto de lo que hemos estado hablando. A partir de ahí son agradecimientos. Pero ese punto yo creo que sí que es importante que la gente se quede, porque todo esto lo hemos querido contrastar con las propias empresas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Tan solo una cuestión. Si alguien quiere ver el documental, está colgado en la página web, está en varios idiomas. También si alguien quiere pues mandárselo a algún conocido, está en euskera, está en catalán, está en gallego, está en brasileiro, está en inglés, y estamos intentando pasarlo al árabe. Entonces, todo es cuestión de si alguien quiere, la página web está en Vimeo.